Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos por este medio, de lunes a sábado, para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al viernes 21 de marzo del 2025. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Hoy nos van a acompañar los hermanitos del grupo de oración del barrio Castilla. Y pues, como siempre, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia, que derrame su amor, que nos dé luz y sabiduría para que podamos comprender su palabra, para que la palabra que Él nos regala la podamos también unir a toda la liturgia de la iglesia, a los días anteriores, a lo que el Señor también nos está dando para prepararnos para esa Semana Santa. Recordemos que estamos viviendo Cuaresma. Entonces, sean todos bienvenidos. No se les olvide, por favor, compartir este video, unirse, suscribirse a los canales de YouTube, tanto al de la comunidad como al mío, que ahí subimos los videos. También por Facebook subimos los videos. Bueno, los invitamos entonces para que podamos seguir haciendo esta obra, pues, de evangelización. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Creo que Milenita ya está con nosotros, entonces quiero invitarlos para que oremos, para que le pidamos a Papá Dios que derrame su gracia en todas y cada una de nuestras vidas. Milenita, la invito para que oremos. Buenos días, gracias. Amadísimo Señor Jesús, en esta mañana queremos presentarnos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para alabarte, para bendecirte, Señor, para pedirte que nos laves con tu sangre preciosa, amadísimo Señor, para pedirte que nos bendiga, Señor, que nos acompañes y que como todos los días, hoy abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar eso que quieres que nosotros hoy comprendamos, ese mensaje de amor que tienes para nosotros, Señor. Envía la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre los que ven este video, amadísimo Señor, los que lo escuchan, para que no sean nuestras palabras, ni nuestros conceptos, ni nuestras propias ideas, sino que seas tú mismo enviando este mensaje a nuestro corazón para que sea posible, que se haga vida, amadísimo Señor. Gracias por tu mensaje de amor, de misericordia. Gracias, Señor, por siempre hablarnos. Gracias porque ninguna de nuestras necesidades te son ajenas. Nuestras vidas no te son indiferentes. Gracias por ser siempre un Dios que trabaja, que está en permanente acción. Gracias por eso. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por que sabemos que tú eres nuestra roca firme y que a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Mamá. Del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos,
y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron a su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que ha hecho el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a sus labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que les correspondía. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de malas muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a dar unos minutos para que la palabra de Dios quede en nuestro corazón, haga eco en nuestra mente y a través de nuestras palabras podamos compartir con nuestros hermanos ese mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién quiere iniciar compartiéndonos qué me dice hoy la palabra de Dios? Adelante, gracias. Muy buenos días. Bueno, esto me habla, esta palabra, esta liturgia, me la respalda el Señor con más palabras. Y dice el Señor y me recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca, nunca, nunca pasarán. Él dice algo y eso se cumple. Ni una letra, ni una coma se cambia. Él, en su infinito amor, en su infinita misericordia, por momentos, humanamente, como que sentimos que las cosas no van tan bien, como que todo viene mal. Y esto me dice, no, pueda que pasen cosas, pueda que mis sentidos me digan una cosa, pueda que las circunstancias me digan otra, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Y muchas veces esas situaciones difíciles son las que nos llevan a bendiciones extraordinarias, maravillosas. Si mi confianza, como hemos estado hablando de la confianza plena, si mi confianza está en Él, si tengo la certeza de que Él tiene la última palabra y estoy totalmente convencida en manos de quién estoy y mi vida en manos de quién está, pues escucho su palabra, creo en su promesa y hago lo que tengo que hacer, no por obediencia ciegas, sino por amor también a ese mandato, por amor a lo que Él me dice, que todo va a estar bien, recordando que las plantas a veces para su abono, el abono que más les sirve es el estiércol. A veces uno siente que en la vida le cae mucho estiércol, pero eso lo hace uno más fuerte, mucho más fuerte. Y tener clarísimo en manos de quién estamos y con quién estamos, quién reina en nuestra vida y quién tiene la última palabra en cualquier situación. Y entonces cuando el Señor me dice, Nancy, ve al mundo entero y proclama el Evangelio, hacerlo, no importa las circunstancias, porque yo sé en manos de quién estoy. Muchas gracias. Amén. Gracias, María Nancy. ¿Alguien más nos quiere compartir qué le dice hoy la palabra de Dios? Adelante, Celi. Gracias. Gracias, Milenita. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy veo que la lectura nos trae como reflexión cuando al Señor a nosotros nos tiene elegidos para una misión. Si nosotros miramos cómo fue el inicio de José, ese, por decirlo, el mensajero del Señor al cual iba a orientar al pueblo de Israel. ¿Qué pasos tuvieron que surtir? ¿Cómo el Señor lo eligió en medio de dificultades, de odios, de rencores, de resentimientos? Y esto podemos decirlo también hoy en nuestra actualidad. El Señor a todos nos ha dado una misión, nos ha proveído de bendiciones, de gracias. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos seguir? Porque hay que superar también muchos tropiezos que se nos presentan en la vida. Cuando buscamos hacer una labor, llevar una misión, corresponder a la iglesia con alguna labor, esto a nosotros nos implica tener decisión, tener voluntad, adaptarnos a aquello que nos pide el Señor para hacerlo con amor. Eso nos da como lección la primera lectura. Busquemos al Señor a través de lo que nos ha proveído, superando todas las, digamos, tropiezos que se puedan presentar en el camino. Y en el Santo Evangelio esto también nos lo demuestra el Señor.
cómo el Señor se presentó, cómo vino el Señor al mundo y nos muestra que a través de la historia mandó mensajeros, mandó profetas. Y esto lo hemos estado viendo desde la fecha, desde la fiesta de San José. Cómo compartieron esos dones, cómo el Señor fue asignando y nos está comparando la presencia del Señor porque nos estamos preparando para lo que viene, la pasión del Señor. Acá nos está diciendo que el Señor envió unos profetas, envió a Juan, envió a discípulos, a Esteban. Todo esto hace referencia para que nosotros escuchemos la palabra. Pero en aquellos tiempos cegaron estas palabras y omitieron, como se dice, la obediencia a lo que contestaban el pueblo de Israel. Hoy nos invita entonces a través del Evangelio. Preparémonos porque el dueño de la viña también ya está cerca. Está preparando el camino para que nosotros busquemos ese encuentro personal y empecemos como a dar frutos de lo que el Señor espera para cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias a ti, Celi. ¿Alguien más nos quiere compartir qué le dijo hoy la palabra del Señor? Bueno, entonces voy a... Graciela. Adelante, Gracielita. Buenos días. Bueno, en la primera parábola nos deja ver cómo puede ser posible, ¿cierto? Y sí lo es, porque sucede entre familias y entre hermanos pelearse por lo material, digámoslo así. Ni siquiera se dan cuenta de lo importante que es bonito vivir entre hermanos, contarse en las cosas unos con otros, ¿cierto? Vivir una vida bien, saludable, ¿cierto? Entonces, en esta primera lectura nos deja ver cómo es posible que haya envidia, odio, rencores entre hermanos, sabiendo que nuestros papás nos quieren a todos igual y quieren lo mejor para nosotros. Y en este momento, en este mundo también se ven muchas crisis de esta convivencia entre familia, entre hermanos. ¿Cómo es posible que se peleen por cosas materiales, por casas, ¿cierto? Por tierras, porque es lo que más pelean. Entonces ahí nos invita a que nosotros no tenemos por qué estar en esa parte, manejemos como la fraternidad, no la dejemos que se rompa, ¿cierto? Recordemos como la historia de Caín, que también él perdió o mató a su hermano, ¿cierto? Y le preguntaron por su hermano y él dijo, no sé. Esa parte es dura también porque cómo es posible que quieran ser más que el otro hermano o quieran las cosas. Si cuando Dios nos da y cuando nosotros hacemos todas estas cosas, esta envidia, este rencor, es porque estamos de verdad lejos de Dios, estamos lejos de la bendición de Él. Y siempre yo he dicho que nosotros sin Dios no somos nada, para nada, no somos nada, no valemos nada. Siempre que hagamos algo, pongámoslo de primero a Él, ¿cierto? En presencia de Él y pongámoslo en manos de Él. Qué triste, ¿verdad? Que uno tenga que vivir vivir vidas así, familias así en esta forma. Y el rechazo en el Santo Evangelio nos deja ver también cómo fue el Señor lloró, ¿cierto? De sentirse como estas personas lo rechazaban. Él lloraba porque cómo es posible que esta gente que estaba acá no lo vieron como él quería que lo vieran, ¿cierto? Y aún así él los estaba invitando a que vivieran una vida como él quería que fuera y que lo siguieran a él para tener una vida buena, ¿cierto? Vivir una vida rica, digámoslo así, en el rebaño de él, como llevando la palabra de él.
pero no, esta gente solo quería apoderarse. Estas personas solo querían tener y adueñarse de cosas, ¿cierto? Pero nunca tuvieron en cuenta a nuestro Señor. Por eso acá nos invita Él a que nosotros hagámosle caso y no podamos decir desde el fondo de nuestro corazón y podamos decir desde el fondo de nuestro corazón, tenemos a nuestro Señor. ¿A quién iríamos nosotros entonces si tu palabra de vida es eterna y nos quedamos con Él, ¿cierto? Quedémonos con Él. Ese es el mensaje que Él nos deja, es que escuchemos su palabra y lo tendremos en cuenta primeramente a Él. Amén. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más nos quiere compartir? Bueno, entonces, pues como ustedes ya lo han dicho, estas tres historias no, estos tres, vamos a, denme un momento, por favor. Bueno, hoy podemos tener tres comparaciones, la historia de José con sus hermanos, la parábola que el Señor nos cuenta en el Evangelio y la vida misma, o más bien la muerte misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las tres inician con hijos que obedecen el mandato de su padre, ¿cierto? Entonces, José pues va con sus hermanos porque es su papá quien lo envía con ellos y en obediencia, pues él va a hacer lo que su papá le manda. En la parábola del viñador también el dueño de la viña pues manda a su hijo y a pesar de que sabía que había un riesgo y que había un peligro porque era evidente que estas personas que tenían a cargo la viña pues no eran muy buenas personas, sino que por el contrario le podía pasar algo. A pesar de que él sabe eso, pues obedece a su papá y entrega la vida. Y pues nuestro Señor Jesucristo, que en obediencia a su Padre viene a hacer todo lo que el Padre le manda, a pesar de saber quiénes éramos nosotros y por qué iba él a entregar su vida, por quiénes iba a entregar él su vida, y aún así lo hace en obediencia. Entonces las tres empiezan como historias de obediencia y yo diría que como historias de amor, ¿cierto? Porque lo que hace que estos hijos obedezcan a sus papás, pues es el amor. Y terminan siendo a los ojos, pues meramente humanos, historias de fracaso. Entonces, en la primera, pues José ni siquiera regresa a su casa, sino que pues pasa todo esto que vimos que sucedió con sus hermanos. En la segunda historia, el hijo del viñador muere y en la vida de Jesús, pues también Jesús muere y aparentemente pues son historias de fracaso. Entonces son historias de obediencia y de amor que aparentemente empiezan y que terminan como historias de fracaso y a los ojos de los hombres pues podrían ser historias de fracaso. Sin embargo, vemos cómo el Señor se va a glorificar a través de esos fracasos. Entonces, como luego ya nosotros conocemos, los que conocemos un poco más la historia, sabemos en quién se convierte José y cómo después él entra a confrontar a sus hermanos y a confrontarlos no, sino a volverlos a ver y a que sus hermanos más bien se sientan confrontados frente a aquello que hicieron en un momento. Y con la vida de Jesús pues exactamente lo mismo, porque la historia no termina allí, sino que un muerto resucita y a partir de ahí nada se vuelve imposible a través de él, porque pues si un muerto resucitó, todo es posible para nosotros. Y como Papito Dios, a través de la muerte de Jesús y a través de esa historia aparentemente de fracaso, pues se glorifica grandemente. Y lo mismo pasa pues cuando en el Evangelio el Señor le está hablando a personas que aparentemente no, que no le están escuchando, que rechazan su mensaje, que de hecho piensan de una vez en apedrearlo, en cogerlo, en atraparlo y bueno, y pues no era el momento, entonces no sucede.
Pero aún esas personas que no le escucharon cuando él viene, ese Israel amado, que no le escucha, que lo rechaza, pues aún esa que también pareciera un momento de fracaso, como el Señor lo usa para glorificarse y para traer la salvación a nosotros, al pueblo pagano, a los que no somos de Israel y aquellos para los que no venía a él, sino por su pueblo. Pero miren cómo el Señor, esa historia de fracaso, se glorifica y pues casi que nosotros deberíamos estar agradecidos casi con aquellos que en su momento rechazaron ese mensaje, porque ahora tenemos ese Señor para nosotros, ahora la salvación viene a nosotros, se viene a hacer vida para nosotros y una realidad para nosotros. Pero veamos entonces cómo también se nos habla en el Evangelio sobre los frutos. Entonces, quería proponerles en esta mañana, pues, 3 frutos sencillos en su descripción, pero pues profundos en el hacer. Y es que finalmente lo que sucede es que estas personas se vuelven rebeldes y no entregan lo mismo que pasa con los hermanos de José. Se vuelven rebeldes, hacen su propio parecer, se dejan llevar por su propio parecer, por sus propias ideas, por esos sentimientos que están arraigados en sus corazones. En el caso de José, pues sus hermanos se llenan de envidia, de individualismo, de, bueno, tantas cosas que podemos identificar ahí que pues ni siquiera deberíamos juzgarlos porque a la final y son los mismos sentimientos o pensamientos que nosotros tenemos con nuestros hermanos de sangre o con nuestros hermanos en comunidad. Y por eso es que los frutos que les propongo pues son frutos para vivirlos en comunidad. Y ese primer fruto entonces es que vivamos nuestra fe precisamente en comunidad, en el calor de la comunidad, en que comprendamos que juntos somos más fuertes, que dejemos de estar matando a nuestro hermano con nuestra lengua, dejemos de estarlo rechazando con nuestros malos sentimientos, sino que por el contrario entendamos que ese hermano que está allí es nuestro soporte, que cuando uno cae, el otro le va a levantar, que cuando 2 o más se reúnen en el nombre del Señor, pues el Señor está allí en medio de él. Entonces el primer fruto que les propongo que le entreguemos al Señor es ese, el de vivir en medio de la comunidad, el de vivir la fe a través de la comunidad. Si alguien que nos escucha no vive en comunidad o abandonó su comunidad precisamente por esos propios criterios, pues la invitación que hoy les hago en el nombre del Señor, pues es volvamos a la comunidad, comprendamos la importancia de la comunidad, de estar juntos, de ser más fuertes, de que lo que no tienes tú lo tengo yo y viceversa, y cómo a pesar y en medio de nuestras diferencias, el Señor, y en medio de nuestros propios fracasos, el Señor se va a glorificar a través de cada uno de nosotros. El segundo fruto que les propongo, pues, es el de vivir en esta comunidad eminentemente misionera, en esta comunidad abierta, en esta comunidad que llama a nuevas personas a venir, que tiene la capacidad de engendrar hombres y mujeres que tengan vida nueva, que se encuentren ya con el resucitado, no con el fracaso que aparentemente parecía la muerte en la cruz, sino con este hombre que resucita y viene a traernos vida nueva, salvación, que viene a decirnos que en él todo es posible, que para él nada es imposible. Entonces, ¿cómo ser nosotros capaces de acoger al que llega, de amar al que es diferente, de aceptarlo como es, de tener misericordia con nuestras diferencias? Y cómo desde allí entonces convertirnos en una comunidad realmente misionera, además de juntos pues traer a otros y llevar nuestras propias experiencias y nuestras propias vidas y nuestros propios fracasos, compartirlos con otros y ver cómo esos fracasos se han convertido en la herramienta que el Señor ha usado para glorificarse. Y el tercer fruto que les propongo para esta mañana
es que vivamos todos con la convicción y la certeza de que en el Señor vamos a encontrar la solución a todos nuestros problemas. Como lo decía María Nancy, creo que allí teníamos un poco unidad de espíritu, es como comprender que cómo vivir juntos como comunidad con esa certeza, con esa entrega, con ese abandono de entender que en Él encontramos todas las soluciones, en que en Él aparecen todas las soluciones para nuestra vida, en Él encontramos todas las respuestas a nuestras inquietudes, aunque en el momento no parezca, pero que tengamos esas certezas de cómo el Señor se ha glorificado. Creo que el Salmo nos lo decía muy bien y digamos que hacía mucho eco en mi corazón el recuerden las maravillas que hizo el Señor. A pesar de nuestras circunstancias actuales, recuerden lo que antes el Señor ha hecho. Y si lo ha hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Y si lo ha hecho con otros, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Porque a ese José que fue vendido como un esclavo, luego se convierte en una persona con un mandato grande, con una persona con una gran misión, a pesar de que en ese momento fue víctima o fue de alguna manera, los demás fueron más fuertes que él, las decisiones de otros pesaron sobre él y él tuvo que vivir esas consecuencias, pero como luego el Señor lo saca de allí y lo convierte en lo que fue José. Recuerden, entonces quiero quedarme al final con ese recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lo ha hecho en nuestras propias vidas antes, lo ha hecho en la vida de otros antes, nos lo ha mostrado en la palabra como historias de fracaso se convierten en historias de verdadera glorificación para Dios. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Pidámosle al Señor en esta mañana, mis hermanos, la gracia de entregarle frutos agradables, de entregarle frutos a tiempo, de entregarle los verdaderos frutos que Él se merece después de todo lo que Él ha hecho por y para nosotros. Y que en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, recordemos siempre las maravillas que hizo el Señor. Amén. Gracias, Milenita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Si alguno de ustedes quiere también participar o aportar más, puede levantar la mano y le damos la palabra. Bueno, quiero ir por el mismo camino que traía Milenita, pues con algunas variantes, con alguna variación. Y es que sí, yo también veo fracaso. Estos días hemos venido hablando en la liturgia sobre el fracaso de los príncipes. No sé, creo que desde el martes hablábamos de eso. El fracaso de los príncipes, el fracaso de los gobernantes, el fracaso de los líderes, el fracaso de los dirigentes. Esta semana celebrábamos la fiesta de San José y decíamos que el Señor con San José quiere inaugurar un pueblo nuevo, ¿no? Así como con Abraham inauguró el pueblo de Israel, con José también el Señor como patriarca de lo que quería inaugurar un pueblo nuevo, que somos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Pero sí, efectivamente, en la liturgia de hoy también yo veo 3 fracasos, pero yo los veo de otra manera. Y están bien, todas las visiones están bien, claro está. El primer fracaso que yo veo es el fracaso de los hermanos de José. Pareciera que José hubiera fracasado, que su vida hubiese terminado en fracaso, aunque pues ya nos lo dijeron perfectamente, la liturgia, la palabra y Milenita nos ayuda a entender cómo el Señor sacó en victoria y sacó adelante en bendición a José, ¿no? Y esa es una maravilla que hay que recordar, no hay duda. Pero también pues tomando la liturgia, como les digo, uniéndola con los días anteriores, fracasaron los hermanos de José. Y es curioso porque primero lo pensaron matar y luego aparecieron, retomemos la primera lectura, aparecieron unos ismaelitas. Y ismaelitas pues son los hijos de Ismael. ¿Y quién es Ismael? El hijo de Agar. ¿Y quién era Agar? La esclava de Abraham. ¿Y qué pasó con ella? Que su hijo, por ser, y aunque fuera hijo de Abraham, por ser hijo de la esclava,
digámoslo así, que fue repudiado, que fue rechazado. Fracasaron, el fracaso no es de Ismael, el fracaso fue de Abraham, el fracaso fue de Sara y de Agar, de todos ellos. Y a pesar de que los hermanos de José se encuentran con los ismaelitas, no caen en la cuenta, o sea, no recuerdan su historia, su propia historia. No recuerdan la historia de su bisabuelo Abraham. Porque ellos eran hijos de Jacob, o sea, de Israel, que es el mismo. Y Jacob, o sea, Israel fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham. O sea, el papá de ellos era Jacob, el abuelo Isaac y el bisabuelo era Abraham. Y se les olvidó el pecado o el error, y así como Abraham despreció a Agar y a su hijo, así mismo, estos hermanos de José, estos hijos de Israel, estos hijos de Jacob, terminan pues rechazando a su hermano menor por envidia, por celos, por el motivo que haya sido. Yo siempre digo que nosotros, aunque no tengamos motivos, no los inventamos, por el motivo que haya sido. Entonces ahí hay un fracaso bastante fuerte. En el Evangelio, Dios les entrega una viña a unos criados, a unos administradores, y ellos también fracasaron. Tal vez no fracasaron en que la viña diera el fruto o un fruto, que diera fruto, pero cuando Dios manda a sus alguaciles, llamémoslo así, a sus servidores a reclamar o a recoger la ganancia, los matan y los maltratan, que hace figura a los profetas, de lo que hablábamos la semana pasada. Y por último terminan matando al heredero de la viña. Entonces los que fracasaron aquí fueron ellos. Aquí no fracasaron los enviados porque cayeron muertos. Aquí no fracasó el hijo porque lo terminaron matando. Aquí los que fracasaron fueron los administradores. Y en la vida de Jesús el que fracasó no fue Jesús. Claro, aparentemente su vida parece terminar en fracaso, en muerte. Pero los que fracasaron fueron los judíos, fueron ellos. Los maestros de la ley, los fariseos, los jebuseos, los sacerdotes de la época, los levitas, los líderes religiosos, ellos fueron los que fracasaron. Ellos fueron los que fracasaron. Y entonces tendríamos que preguntarnos al tiempo de hoy, ¿quiénes son los que están fracasando? ¿Qué líderes? ¿Qué dirigentes? ¿Qué gobernantes? ¿Qué reyes están fracasando? ¿Y por qué están fracasando? Y pareciera que la historia se repite otra vez. Entonces, creo yo que ahí es donde aparece esa frase hermosísima del Salmo: recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden lo que hizo con José. Recuerden lo que hizo con Jesús. Recuerden lo que ha hecho con los apóstoles. Recuerden. Y hay una frase muy bonita del Salmo que me gusta, me llama harto la atención. Está en la segunda estrofa. Dice: le trabajaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. Es Dios quien nos acredita. Bueno, digo yo, es Dios quien acredita. No son los hombres. ¿Qué podemos recibir de los hombres? Recuerden que el Evangelio del domingo nos decía: maldito el hombre que confía en el hombre. Es Dios el que acredita al que le sirve. Es Dios quien acredita al que le sigue. Es Dios quien acredita al que le ama. Es Dios quien acredita al que le obedece. Es Dios quien acredita a quien él ama. Y nosotros desafortunadamente vivimos buscando la acreditación de los hombres.
¿Por qué estarán fracasando nuestros gobernantes? ¿Por qué estarán fracasando nuestros líderes, nuestros dirigentes? ¿Por qué estarán fracasando? Porque buscan la acreditación de los hombres y no la acreditación de Dios. Buscan quedar bien con los hombres, pero no con Dios. Buscan quedar bien consigo mismos, con sus criterios, pero no con Dios. Entonces, ¿qué debemos nosotros de aprender? Aquí mucho, mucho, mucho y por aprender, mucho y por guardar en el corazón, por grabar en la mente y en el corazón. Y es que miremos esos espejos, miremos esos ejemplos, mirémoslos, aunque parezcan malos, erróneos o equivocados. Miremos la vida de los hermanos de José y cómo terminaron ellos. En cambio, cómo terminó José. Y miremos el ejemplo del pueblo de Israel y miremos el ejemplo del pueblo judío. En el Evangelio hay algo que me llamó bastante fuertemente la atención. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad la otra parábola. Y bueno, y les cuenta la parábola. Después de la parábola, dice, le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados. Y la arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Mire que ellos mismos estaban clavando el puñal, ellos mismos se estaban desacreditando. Ellos mismos estaban juzgándose porque ellos eran los malos administradores. Ellos se habían apropiado de la viña. Ellos se habían apropiado del rebaño. Como lo dice, si no estoy mal, Ezequiel capítulo 36. Los pastores se cuidan es a sí mismos. No cuidan el rebaño. Y también habla de entre las ovejas. Dice que las ovejas gordas empujan a las flacas. Y eso era lo que estaban haciendo estos dirigentes del pueblo de Israel. Ellos como ovejas gordas empujaban, despreciaban, discriminaban, juzgaban, maltrataban a las ovejas flacas. Y también dice que el pasto que no se comen lo pisotean y el agua que no beben la enturbian con las patas. O sea, estos jefes de la época de Jesús no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les da la posibilidad como de que sean más misericordiosos hasta con ellos mismos y no lo son. Los hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña. Y esa frase se volvió realidad poco tiempo después. Y arrendará la viña, la arrendará. Ojo, cuidado con esa palabra, la arrendará. No se la regalará, no se la dará en concordato, no se la donará, no, nada de eso. Dice, se la arrendará a otros labradores. Y esos otros labradores, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pues somos nosotros, la Iglesia Católica. Sí, somos nosotros, la Iglesia Católica. Nos arrendó la viña a nosotros. La viña no nos pertenece, el rebaño no nos pertenece. Y lo que Dios está esperando de nosotros, sea el Papa, sea los obispos, sea los sacerdotes, sea los religiosos, los laicos también, ¿qué está esperando? Que entreguemos el fruto a tiempo, que demos fruto a tiempo. Y eso es una realidad, esto es una realidad, esto no es una promesa, tampoco es una sentencia. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Uno se estaba refiriendo a él, a Jesús mismo.
2, nos recuerda la vida, obviamente, de José. Y 3, nos hace pensar en nuestro tiempo presente y qué puede estar sucediéndonos a nosotros como arrendadores, si no estoy mal se dice la palabra, de la viña. Porque el arrendatario es él, nosotros somos los arrendadores. O sea, yo quisiera que entendiéramos que lo que el Señor está diciendo hoy en la Biblia son palabras que ya se hicieron realidad, ya se cumplieron, y se cumplieron hace 2000 años. Se comenzaron a cumplir en la última cena cuando Jesús consagró a los 12. Se siguió confirmando el día de su resurrección, cuando se le apareció a más de 500 personas. Derramó la gracia de su Santo Espíritu sobre ese nuevo grupo de labradores, de arrendatarios, ahí sí cabe la palabra que somos nosotros. En Pentecostés, que dice la palabra que eran como 120. Y ese 120 se está refiriendo a algo muchísimo más grande. Hoy nosotros ahí estamos plasmados en ese texto de la palabra. Ahí estamos metidos en ese texto de la palabra. Por eso podemos decir, el Señor es quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios. Se les quitó el reino de Dios a los judíos. Ellos hasta el día de hoy siguen convencidos que todavía lo tienen. Una cosa es que tengan el favor de Dios, una cosa es que tengan la gracia de Dios, una cosa es que tengan el amor de Dios. Pero el reino de Dios en este momento no está en las manos del pueblo de Israel. El reino de Dios está en nuestras manos. Está en nuestras manos y nosotros lo administramos. Nosotros predicamos el reino de Dios. Nosotros administramos el reino de Dios en la iglesia cuando se bautiza un niño, cuando se le da la comunión, cuando se les casa, cuando se les confirma. En todos los momentos sacramentales se está impartiendo y se está expresando el reino de Dios. Dios reina. Y lo extendemos a través de la evangelización y a través de la misión. Y no solamente significa que Dios reine porque sane o porque libere o porque haga milagros, sino porque reina en nuestros corazones. Por eso os digo que se os quitará a vosotros. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros estamos tan confiados como el pueblo de Israel, creyendo que el reino de Dios nos pertenece? No nos pertenece. Ayer lo dije y hoy lo repito. No nos pertenece el reino de Dios, no nos pertenece. No es propiedad nuestra, no somos dueños. Somos administradores, somos arrendatarios. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus palabras comprendieron que hablaba de ellos. Cayeron en la cuenta. Ahora sí cayeron en la cuenta. Pero mire los necios que son. Que habiendo caído en la cuenta, quieren echarle mano para matarlo. O sea, acaban de entender. Es como si el ladrón lo acaban de pillar robando y sigue intentando robar. A ver. O como si el mentiroso cayera en la mentira y quisiera siguiendo mentir. A ver. Entonces, mis hermanos, que no nos pase a nosotros, yo diría en la palabra, le agregaría la palabra a eso, que no nos pase a nosotros, que no le pase a la iglesia, por Dios, que ya tenemos esos espejos, esos ejemplos, el pueblo de Israel, el pueblo judío como tal. Creo que tenemos que bajar muchísimo el moño, tenemos que ser mucho más dóciles, obedientes, tenemos que creerle más al Señor, porque es que creemos que como que Dios se olvidó de nosotros y entonces como Dios no es capaz de manejar este reino, venga, nosotros lo manejamos por Él. Y cuestionémonos con los frutos, como nos lo ayudaba a entender Milenita. Preocupémonos, preguntémonos nosotros, venga, ¿qué frutos estamos dando?
¿Qué estamos haciendo por el reino de Dios? ¿Estamos realmente produciendo frutos? ¿Estamos produciendo ganancia? ¿Estamos haciendo crecer el reino de Dios? ¿Lo estamos incrementando? ¿Qué estamos haciendo por el reino de Dios? Porque el hecho de que lo tengamos bajo nuestro cuidado no quiere decir que lo podamos devolver igual como lo recibimos o lo podamos devolver peor que de lo que lo recibimos. No, lo tenemos que entregar mejorado, mejorado. Eso es lo que tenemos que buscar hacer, trabajar por eso. Pidámosle a Papá Dios entonces que nos dé la gracia de poder entender su palabra, asumir nuestras responsabilidades, compromisos, obligaciones. Pidámosle a Papá Dios que nos haga muy humildes, que nos haga pequeños, que nos ayude a reconocer nuestro lugar y nuestro papel en el reino de Dios. Que dejemos de ser tan soberbios, tan creídos, que recapacitemos, que entendamos que aquí no somos más que siervos inútiles. Que lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Él, no para la nuestra. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Milenita, le invito a que cerremos con oración. Amén, gracias. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra no regresa a ti sin haber producido primero fruto en nuestro corazón, Señor. Gracias por eso. Gracias por desde nuestra pequeñez querer usarnos, Señor, desde estas vasijas rotas, querer que se lleve el agua de tu gracia, Señor. Gracias por habernos mirado con amor y con misericordia. Gracias, Señor, porque somos protagonistas de este plan de salvación que tienes para nosotros. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que nos des la gracia, Señor, la fuerza, la valentía que se necesita para en estos tiempos llevar el mensaje de salvación a otros. Danos, amadísimo Señor, también la capacidad de ver hacia nosotros mismos en pro de tu propósito, Señor, de analizar qué es lo que no hay bien en nosotros y que no ha permitido que demos el fruto que se necesita. Señor, pero que todo sea tu voluntad, Señor. Permítenos vernos no con una actitud lastimera, ni con una actitud de víctimas, sino por el contrario, con una actitud de firmeza en la que hagamos propósitos reales para poder avanzar, Señor. Bendito y alabado seas por todo lo que has hecho en esta mañana. Te entregamos el resto de nuestro día. Seguimos poniendo en tus manos y en tu presencia todas nuestras necesidades, Señor, todo lo que turba nuestro corazón, Señor. Bendito y alabado seas por tu amor. A ti, Madre Santísima, a ti, estrella de la evangelización, tú que en tu vientre llevaste a la luz del mundo, mamita linda, te damos gracias por tu amor, por tu compañía, por todo lo que nos enseñas, porque todo esto, la primera que lo has vivido eres tú. Tú entregaste el fruto de tu vientre y ese siempre será bendito, mamita linda. Y además cumpliste con tu misión y además la llevaste a buen término y tú sigues siendo una estrella para cada uno de nosotros, mamita linda. Gracias por eso y te decimos en esta mañana, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos dar buenos frutos, esos frutos, Señor, que tú anhelas que demos. Amén. Amén. Para que por la gracia del Espíritu Santo podamos recapacitar, caer en la cuenta, tomar conciencia de nuestro papel en el reino de los cielos y prestar nuestro servicio con total desinterés. Amén. Gracias, mamita linda, por escuchar nuestra oración, nuestro llamado. Gracias por estar tú también siempre atenta a lo que necesitamos. Sigue iluminando, estrella de la evangelización, nuestro servicio, para que asumamos entonces el rol que nos corresponde, mamita linda, y llevemos a buen término el mensaje de la salvación que nos ha sido dada por tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.
El Señor levante su rostro y nos mire con misericordia. Amén. Y el Señor nos permita ser siervos fieles, siervos humildes y siervos entregados al mensaje de la palabra de Dios. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitarlos al Santo Rosario, invitarlos también a nuestros grupos de oración presenciales. En pantalla tienen los días en los que nos reunimos, los lugares, las horas. Cualquier información adicional por cualquiera de nuestras redes sociales pueden obtenerla, les podemos dar información. Y también invitarlos a, si está en su corazón, hacer un aporte económico a través de la plataforma Nequi para que el mensaje siga corriendo, para que la palabra de Dios no quede encadenada, sino que siga avanzando a través de estos medios tecnológicos que se nos han dado y a través de la misión y el servicio que presta la comunidad Fuentes de Misericordia. Allí en pantalla también encuentran el número de Nequi para que hagan su aporte, 301-551-2161. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde la plataforma. Gracias a los que nos van a ver más adelante. Gracias a todos los que oran por nosotros. Gracias a todos los que comparten este mensaje para que siga llegando a más personas, siga alimentando el corazón de muchos y lleguemos todos al final juntos como esos siervos inútiles, pero que han cumplido con lo que les fue otorgado, para que lleguemos todos a la presencia del Señor, siendo uno solo, para que podamos llevarle al Señor ese fruto maravilloso de la comunidad y del amor entre nosotros. Amén. Que tengan un buen día, gracias a todos y nos vemos mañana a esta misma hora.